Bienvenida, bienvenido a esta nueva charla, a este análisis en profundidad. Hoy nos vamos directos a la ilustración. Vamos a hablar de Immanuel Kant y de su sorprendente proyecto para una paz perpetua entre naciones. Un tema que, sigue estando muy de actualidad, lamentablemente. Sí, un tema casi eterno, diría yo. Totalmente. Nuestra guía hoy es un análisis que hemos encontrado basado en un vídeo de YouTube. Este vídeo comenta el famoso ensayo de Kant de 1795 sobre la paz perpetua. Un texto que es corto, sí, pero, madre mía, qué denso y qué provocador. Sí, pequeño pero matón, como se suele decir. Pura dinamita filosófica. Exacto. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿un mundo sin guerras es posible o es solo una utopía, un sueño? Kant, fíjate, pensaba que sí, que era posible. Pero ojo, no de cualquier manera. Hacen falta, según él, unas condiciones muy, muy específicas. Claro, no era un ingenuo. Para nada. Así que nuestra misión hoy es, entender esas condiciones kantianas y ver si hoy, casi 230 años después, nos sigan diciendo algo, si son relevantes. Un buen reto, sin duda. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Kant, como decías, no era un pacifista ingenuo, para nada. En ese opúsculo de 1795, él argumenta que la paz mundial es un objetivo racional, casi un deber moral. Pero llegar ahí, es un camino largo, complejo. Ujú. De hecho, se le considera el fundador de la filosofía moderna sobre la paz mundial. Ahí es nada. Sí, el punto de partida de mucho de lo que vino después. Y arranca con una condición que, hoy quizás nos parece de sentido común, ¿no? Pero que en su época era, revolucionaria. La paz duradera, dice Kant, exige que los estados sean repúblicas. Ajá. Pero cuidado, por república él entendía más bien lo que hoy llamaríamos una democracia representativa, con separación de poderes, ciudadanos libres iguales ante la ley. Claro, el modelo ilustrado de buen gobierno, digamos. Exacto. ¿Y por qué? Pues porque él creía que la raíz de muchas guerras estaba en el despotismo, en el gobierno de uno solo. Interesante el punto de partida. Su lógica era, implacable. Decía, un déspota, sea un rey, un tirano, da igual, puede declarar la guerra por un capricho, por buscar gloria personal o qué sé yo, para distraer de problemas internos. Sí, Y lo peor es que rara vez sufre él las consecuencias directamente. claro, las sufren otros, el pueblo, los soldados. Justo. En cambio, dice Kant, en una república bien montada, la decisión de ir a la guerra, pues debería recaer en los representantes del pueblo. En el poder legislativo, electo. Sus vidas, sus impuestos, su sufrimiento, se lo pensarán 2, 3, 4 veces antes de meterse en una guerra. Ya. La guerra dejaría de ser, un juego de tronos para convertirse en una decisión ciudadana, muy, muy seria. Sí, y lo más interesante es que, Kant hace una analogía muy potente. Él dice, igual que las personas salimos de ese supuesto estado de naturaleza, ¿no? Ese estado violento, sin leyes, Ujú. para formar sociedades civiles, buscando seguridad, buscando poner fin a la violencia con leyes, pues los estados, entre ellos, viven también en un estado de naturaleza. Un estado de naturaleza internacional, digamos. Exacto, donde lo que prima es la fuerza bruta, la amenaza constante, la guerra como una posibilidad siempre ahí, ¿no? Ya, la ley del más fuerte a nivel global. Eso es. Y propone que para superar esa anarquía internacional, los estados tienen que hacer algo parecido. Tienen que salir de ese estado salvaje, por así decirlo, y crear una federación voluntaria, una unión basada en un acuerdo, como un contrato social, pero entre naciones libres. Entiendo. El objetivo es clarísimo: sustituir la ley del más fuerte por la fuerza de la ley, lograr la paz, acabar con las guerras, garantizar la seguridad mutua. ¿Y cómo sería esa federación? Porque suena un poco a un gobierno mundial. No, eso Kant lo deja muy claro. No se trata de crear un superestado mundial que anule a los países, para nada. Él habla más bien de una Liga de los Pueblos, en alemán Völkerbund, que por cierto inspiró directamente el nombre de la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Ostras, no sabía ese detalle. Völkerbund. Sí, sí. Sería una unión de estados que, como internamente son republicanos, pues compartirían un compromiso con la paz, con la ley, con el respeto mutuo, pero siempre garantizando la autonomía de cada miembro.
O sea, mantener la soberanía de cada estado. Exacto, preservar la soberanía, pero dentro de un marco legal común que evite la guerra. Es un equilibrio, bueno, delicado. Aquí la cosa se pone muy interesante. Hay que pensar en la audacia de esta propuesta. En 1795. Sí, sí. Es que está dibujando el plano de lo que luego sería la Sociedad de Naciones y hasta la ONU, más de 150 años antes. Totalmente. Es impresionante cómo anticipa esa necesidad de instituciones internacionales para, bueno, para gestionar la convivencia entre estados. Su huella se nota mucho en las cartas fundacionales de organismos actuales. Se nota, se nota. Y claro, esta visión no le sale de la nada. Kant era muy crítico con la política de su tiempo, Ujú. especialmente con el colonialismo. Ah, amigo, el colonialismo. Sí, el colonialismo rampante de las potencias europeas. Su ensayo no es solo teoría abstracta, es también una denuncia, Mm, pero feroz, de las prácticas de entonces. Condena sin paliativos las guerras de conquista, la expansión colonial en América, en Asia, en África. mm. ¿Y cuál era la causa según él? Pues la codicia, pura y dura. La lucha por el poder y, sobre todo, esa carrera loca por repartirse el mundo como si fuera un pastel. Ya. De hecho, utiliza una metáfora brutal. Compara a estas naciones supuestamente civilizadas y religiosas con ladrones repartiéndose el botín robado. Uf, qué directo. No se corta un pelo, ¿no? Es una imagen potentísima. Cuesta imaginar a un filósofo de esa talla usando un lenguaje tan crudo contra los poderes de su época. Totalmente. La fuente de la que partimos subraya la vergüenza, así entre comillas, que sentía Kant ante la hipocresía de esas naciones. Naciones que se decían ilustradas, religiosas, y mientras tanto invadían territorios, los trataban como tierra de nadie. Como si no viviera nadie allí. Exacto. Y consideraban a sus habitantes como salvajes o directamente nada, ¿sabes? Para poder explotarlos, masacrarlos, con total impunidad. Qué fuerte. Denuncia esa doble moral de forma implacable. Esa crítica al colonialismo es una parte fundamental de su argumento por la paz. No se puede entender lo uno sin el otro. Queda claro. Queda claro que Kant no solo teorizaba en abstracto, señalaba las injusticias concretas que impedían la paz. Y para construirla, propone un plan muy estructurado. No vamos a detallar ahora uno por uno sus famosos 6 artículos preliminares y 3 definitivos, porque nos iríamos de tiempo. Sí, daría para otra charla entera. Jaja, seguramente. Pero sí podemos agrupar las ideas clave que contienen, ¿no? Son como las reglas del juego para poder empezar a hablar de paz en serio. Exacto. Podríamos decir que hay un primer grupo de condiciones. Este grupo se centra en la honestidad y el respeto fundamental entre estados. Kant exige, por ejemplo, que ningún tratado de paz se firme guardándose reservas secretas para una guerra futura. Eso es el artículo 1. O sea, si firmas la paz, es de verdad. De verdad, no una simple tregua para rearmarte y volver a la carga. Y, muy importante, prohíbe que un estado pueda ser adquirido por otro como si fuera una finca. ¿Cómo? Sí, ni por herencia, ni por compra, ni por regalo, nada. Eso es el artículo 2. Un estado, dice Kant, es su pueblo, no es una propiedad. Claro, eso choca frontalmente con todas las prácticas dinásticas de la época, ¿no? De los reyes pasándose territorios. Totalmente. Es una afirmación radical de la soberanía popular. Vaya. Pone al pueblo o a la sociedad como el verdadero sujeto de la soberanía, no al monarca o al territorio en sí. Y de ahí, lógicamente, se deriva la prohibición de injerencias externas que veremos luego. Entendido. ¿Qué más? Otro bloque. Sí. Luego hay otro bloque de medidas que podríamos llamar de desmilitarización y contención financiera. Suena moderno eso. Pues sí, aquí Kant es también muy radical para su tiempo. Pide la desaparición gradual, bueno, con el tiempo, dice él, de los ejércitos permanentes. Es el artículo 3. Eliminar los ejércitos. Gradualmente, sí. Los ve como una amenaza constante para la paz. Provocan carreras armamentísticas, consumen recursos que podrían usarse para cosas mejores. Es una llamada al desarme en pleno siglo XVIII. Increíble. Y dentro de ese mismo punto, condena el uso de mercenarios. Y aquí lo interesante es que no es solo por razones estratégicas, es también por razones morales. ¿Ah, sí?
Claro, tratar a las personas como meras herramientas para matar va contra la dignidad humana, va contra ese principio tan kantiano de tratar a las personas siempre como fines en sí mismas, nunca solo como medios. Tiene sentido. ¿Y lo de la contención financiera? Ah, sí. Eso está en el artículo 4. Prohíbe contraer deudas públicas específicamente para financiar guerras o conflictos exteriores. Prohibido pedir préstamos para la guerra. Exacto. Kant veía el peligro de que el crédito fácil, digamos, alimentara aventuras militares. Ojo, distingue claramente esta deuda bélica de la deuda para desarrollo interno, para proyectos productivos. Esa sí la considera legítima. Vale. Importante matiz. Es importante matizar también, como hace Kant, que todo esto no niega el derecho a la defensa. La guerra defensiva, para repeler una agresión, una invasión, esa sí la considera legítima. Claro, el derecho a defenderse. Lo que condena son los ejércitos ofensivos permanentes y la financiación específica para la agresión o para mantener esa amenaza constante. Bien apuntado. Y nos queda un tercer grupo de condiciones, ¿no? Sí, un tercer bloque enfocado en la no injerencia y en las reglas de conducta incluso durante la guerra. Aquí Kant es tajante. Artículo 5. Ningún Estado debe meterse por la fuerza en la Constitución o el gobierno de otro. Punto. Es el principio de no intervención elevado a máxima categoría. Cada pueblo decide su destino. Otro principio muy actual, o que debería serlo. Debería, sí. Y quizá uno de los puntos más sutiles y profundos es el artículo 6. A ver, Prohíbe actos durante la guerra que hagan imposible la confianza mutua en la paz futura. ¿cómo cuáles? Pues habla de no usar asesinos a sueldo, envenenadores, espionaje deshonroso, no incitar a la traición en el bando enemigo, no incumplir las capitulaciones. Entiendo. Actos sucios, digamos. Exacto, actos pérfidos los llama él. ¿Por qué los prohíbe? Porque dice que siembras un odio tan profundo con esas acciones que luego impiden una paz real y duradera. Destruyen cualquier posibilidad de reconciliación futura entre esos pueblos. O sea que incluso la guerra, si llega a ser inevitable, defensiva, recordemos, tiene que tener unos límites morales para no cerrar completamente la puerta a la paz después. Exactamente. Por eso también condena explícitamente las guerras de exterminio y, ojo, las guerras punitivas. Punitivas. De castigo. Sí, porque dice que una guerra punitiva presupone una relación de superioridad, alguien que castiga a un inferior. Y eso es incompatible con su idea de igualdad entre estados soberanos. No puede haber un estado juez y otro estado reo. Muy interesante ese punto. Vale, entonces, estos 6 artículos preliminares son como las condiciones para parar la hostilidad y poder empezar a construir. El dejar de hacer daño. Eso es, preparar el terreno. ¿Y cuáles son los pilares positivos? Las condiciones para construir esa paz. Son sus 3 artículos definitivos, ¿verdad? Correcto. Los 3 definitivos, que son la estructura básica de la paz perpetua, los podemos resumir muy brevemente. Venga. Primero, que la constitución civil de todo Estado debe ser republicana. Ya hemos dicho, en el sentido de democrática y con derechos. Vale. Segundo, que el derecho internacional, el derecho de gentes, debe fundarse en una federación de estados libres. Esa liga de los pueblos de la que hablábamos. Ujú. Y tercero, un derecho cosmopolita, que debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal. Hospitalidad universal. ¿Qué es eso exactamente? Básicamente, el derecho de cualquier persona a no ser tratada de forma hostil cuando visita otro país. No es un derecho a residir, sino a visitar, a presentarse siempre que lo haga pacíficamente y respetando las leyes locales. Es un reconocimiento mínimo de la humanidad compartida. Entiendo. Un trato digno al extranjero por el hecho de ser persona. Justo. Entonces, si conectamos todo esto, vemos la arquitectura completa que propone Kant, ¿no? Sí, si vemos la foto completa, es un sistema. Estados democráticos por dentro, Ajá. federados voluntariamente por fuera bajo el imperio de la ley internacional Vale. y con un reconocimiento global de la dignidad humana básica expresada en esa hospitalidad. Es todo coherente, interdependiente. La democracia interna refuerza la paz externa y la federación protege a las democracias. Y claro, de estos principios tan potentes se derivan otras ideas que la fuente que manejamos resalta mucho,
como la necesidad de coexistencia pacífica, la abolición de la esclavitud, el rechazo a la intolerancia, al odio, la promoción de la igualdad, de la justicia, Ujú. el fin del colonialismo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, todo encaja en esa visión. Todo encaja. Y por debajo de todo ello, latiendo fuerte, está esa fe tan ilustrada de Kant en la razón. La razón como guía universal, por encima de dogmas religiosos o de intereses particulares de un grupo o nación. La razón como árbitro. Eso es. Y ligado a esto, la importancia crucial que le da la educación. Educar para crear una cultura de paz, invertir en ciencia, en bienestar, en lugar de en armas. Parece un plan muy completo, muy idealista quizás, ¿no? Suena un poco a mundo feliz. Bueno, sí, puede sonar idealista, pero la fuente menciona una nota muy interesante del traductor al árabe del texto de Kant, Unkal Osman Amin. ¿Qué dice? Pues dice precisamente eso, que aunque parezca idealista, no es una utopía irrealizable. Él sostiene que los principios de Kant siguen siendo necesarios y aplicables hoy en día. Vaya, Quizás, dice, más necesarios que nunca. Nos recuerda que la paz no es solo la ausencia de guerra, es una construcción activa, diaria, basada en la justicia, en el derecho, en el respeto. qué buena reflexión. Entonces, resumiendo mucho, Kant nos dejó un mapa conceptual detallado, muy razonado, para intentar alcanzar una paz duradera. Ujú. Un mapa basado en democracia interna, republicanismo, una federación de estados libres regida por el derecho internacional, la no injerencia, el desarme paulatino y un respeto fundamental entre pueblos e individuos basado en la razón y en esa idea de hospitalidad universal. Exacto. Un proyecto ambicioso, sin duda, pero tremendamente inspirador. Sí lo es. Y quizás, para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire, algo que conecta con el núcleo del pensamiento ético de Kant. A ver, dispara. Él insistía siempre en tratar a las personas como fines en sí mismas, nunca como meros medios para conseguir otra cosa. Sí, el famoso imperativo categórico. Exacto. Criticaba a los mercenarios por eso, criticaba la explotación colonial por eso, tratar a la gente como instrumentos. Ya. Pues esto nos lleva a preguntarnos hoy, ¿cómo evaluaría Kant nuestras instituciones internacionales actuales? La ONU, otros organismos y las intervenciones que vemos en el mundo, ¿responden de verdad al espíritu de su proyecto? Buena pregunta. ¿O a menudo seguimos viendo cómo estados enteros o grupos de personas son tratados como, bueno, como simples instrumentos, como medios para fines geopolíticos o económicos de otros, por mucho que se invoquen grandes principios como la democracia o los derechos humanos? Es una pregunta incómoda. Muy incómoda. Pero es la pregunta que creo que Kant nos dejaría flotando en el aire. Una invitación a mirar la realidad con sus ojos críticos y a no conformarnos. A seguir buscando esa paz perpetua, pero una paz justa, basada en el respeto real a la dignidad de todos. Pues con esa reflexión tan potente nos quedamos. Mucho en lo que pensar. Gracias por este análisis tan profundo. Gracias a ti. Siempre es un placer hablar de Kant.